Gloria doy a Dios, la gloria es de Dios y gracias a mi Padre Dios, a mi Padre Celestial, porque me concede de nuevo encontrarme contigo y compartir estas reflexiones, estos pensamientos, estas verdades, hermosas verdades bíblicas que encontramos en la palabra de Dios. Soy muy feliz, muy agradecido con Dios por su fidelidad, por su misericordia, por su verdad, por su fidelidad a sus promesas, por el cumplimiento de su palabra, y que Él me permite de nuevo estar contigo y compartir estas reflexiones de la hermosa palabra de Dios. Gracias por acompañarme, gracias por conectarte, gracias por estar ahí y acompañarme en esta corta reflexión, que estoy seguro que Dios tiene algo para decirte. Acompáñame hasta el final. Algo Dios tiene para decirte. Señor, ya huele mal. Señor, hiede, huele feo. Señor, eso no huele bien. Señor, eso huele mal. Hace 4 días que murió. Fueron las palabras de Marta al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba parado frente a la tumba de Lázaro. ¿Recuerdas? El milagro de la resurrección de Lázaro que narra los evangelios allá en el libro de Juan, el evangelio según San Juan, capítulo 11, verso en el 39 específicamente, le dice Marta: Señor, huele mal. Señor, esto huele mal. Estaba el Señor allá parado frente a la tumba de Lázaro y da la indicación en nuestro Señor Jesucristo, les dice: corran la piedra, quiten esa piedra. Huele mal. Algo huele mal. Cuando algo huele mal, huele feo, no agrada, se descompuso, se echó a perder. Hay veces cuando tenemos un problema, suele ocurrir en muchas ocasiones que cuando tenemos un problema, hacemos lo de Marta y María, ¿no le parece? A veces hay ciertas situaciones, ciertos episodios, ciertos eventos, ciertos sucesos en nuestra vida que preferimos hacer lo que hizo Marta, lo que hizo María, ¿no? Echarle tierra, enterrarlo. Mejor echarle tierrita, tapar eso, dejarlo allá tapadito, ponerle una piedra encima, tapar eso, asegurarlo, que eso no se vea, que no salga, que no se destape, que no huela, que no se den cuenta. Hay cosas que no queremos enfrentar, situaciones que no queremos, no estamos dispuestos a manejar, o que no podemos o nos sentimos incapaces de manejarlas. Entonces creemos que lo mejor es echarle tierrita, olvidar el asunto. Echémosle tierra, pongamos una piedrita ahí encima, tapémoslo y ignorémoslo. Así no se haya sanado, ni restaurado, ni se haya recuperado, pero preferimos ignorar esas ciertas situaciones. Hay situaciones en nuestra vida que preferimos actuar de esa manera frente a ellas y más bien ignorarlas, no ponerles cuidado, no prestarles atención, no mirarlas, no escucharlas, no leerlas. Preferimos poner esa piedra para sellarlo y no hablar más del tema. Pero llega Jesús y nos pide que lo destapemos. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor llegó allá frente a la tumba y dijo: quiten la piedra. Y ya Lázaro había muerto hacía 4 días, ya había fallecido, el cuerpo ya estaba en descomposición. María pues tenía razón, pero estaba parado el Señor, el maestro de la vida, el dador de la vida, frente a ellas para hacer el milagro. Pero llama la atención esas palabras de Marta. Le dice: Señor, eso huele feo, Señor, eso huele mal, Señor, yo no... Cuando esas situaciones que preferimos, Señor, dejar eso quieto, Padre, ¿para qué volver a remover cosas? Señor, ya pasó, lo que pasó, pasó. Ya nos echamos a la pena, ya nos resignamos, ya lo entendimos. Y preferimos dejar eso y que no volver a encarar o tener que encarar algo que la única manera en que se ha restaurado o sanado es encarándolo, enfrentándolo. Y llega Jesús y nos pide que lo destapemos, que corramos la piedra. Y ese es un momento que queremos evitar en muchas ocasiones. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar cosas en nuestra vida, en nuestras vidas, pero a veces nos pide que corramos la piedra, que destapemos cosas que pensamos que ya se habían olvidado, que ya se habían dejado atrás, que creíamos que ya se habían superado, pero que siguen ahí y que necesitan ser restauradas y sanadas por el Maestro. No es fácil correr esa piedra, ¿sabe? En muchas ocasiones. Esa piedra es pesada, esa piedra
es fea, es feo mover esa piedra. Esa piedra que tapaba la tumba de Lázaro no era una piedra fácil de mover, era una piedra demasiado pesada que podía pesar quizá 1 tonelada. Pero Dios estaba ahí, iba a hacer el milagro y había que mover esa piedra, por pesada que fuera, por incómodo, por maluco, por feo que sea, había que mover esa piedra. Y es que a veces no queremos mover esa piedra porque lo que hay dentro no queremos volver a destaparlo, no queremos volver a revivirlo. Entonces queremos más bien dejar eso ahí quieto, pero el Señor sigue ahí parado esperando que corramos la piedra. Y nosotros queremos en muchas ocasiones evitar la confrontación con aquello que huele feo, que no es bueno para nosotros volverlo a destapar, volverlo a abrir. Entonces, les pido me disculpen la garganta, que he estado recuperándome de una afección que tuve. Gracias a Dios ya sano. No queremos mover esa piedra en muchas ocasiones, ¿sabe? Queremos evitar esa confrontación con aquello que huele feo. No queremos tocar eso, quisiéramos dejarlo ahí más bien quieto. Señor, lleva 4 días, ya está descompuesto, eso está podrido, eso huele feo. Señor, muchas veces es posible que como Marta y María creamos que es demasiado tarde ya por un milagro. O creemos que ya el tiempo se nos pasó o se te pasó y crees que ya no hay nada que hacer, que es irreversible tu situación o las situaciones que estés pasando. Y entonces nos cuesta trabajo ver el milagro, nos cuesta trabajo creer que se pueda ya hacer algo y lo vemos muy difícil. ¿Qué huele mal en tu vida? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es lo que huele mal? ¿Tus finanzas? Quizá la economía no huele bien, estás sintiendo que la situación como va y si sigue y persiste así, cada vez se complica más, cada vez huele más feo, cada vez alcanza menos, cada vez alcanza para menos. ¿Qué huele mal? ¿Tus finanzas? ¿Tu economía huele mal? ¿Qué huelen mal las cosas en el trabajo, en la oficina, en la empresa? ¿Las cosas no huelen bien? ¿Las presagios, las noticias no son buenas? Parece que no van las cosas bien, huele mal. ¿Qué huele mal en tu vida, en tus finanzas? Quizá otros hay algo que huele mal en su trabajo y sienten que hay una inestabilidad, que quizá esa inestabilidad está por terminarse o se puede terminar y pierden esa seguridad. Quizá hay otros que lo que huele mal es su matrimonio. Quizá hay otros que lo que huele mal es su salud, un diagnóstico médico, un dictamen médico, unos síntomas que no huelen bien, que alguien te dice eso no huele bien, un pecado oculto, aquella situación oculta que no deja que nos comprometamos con Dios, que nos metamos en su presencia con toda la pasión y el compromiso. ¿Qué huele mal? ¿Tu futuro? ¿Tu futuro no huele bien? Lo que se avecina, lo que viene no augura buenas cosas, si sientes que tu futuro no huele bien, las malas noticias que vives recibiendo y recibes día a día, parece que las cosas huelen mal. Esas situaciones en las que sentimos y acostumbramos a decir esto no huele bien. Ahí se encontraban Marta y María frente a una situación como la que tú y yo vivimos en muchas ocasiones, cuando las cosas no huelen bien. La primera cosa que tuvo que pasar para que ocurriera el milagro de la resurrección de Lázaro, la primera cosa que tuvo que pasar para ver ese milagro fue que la piedra fuera removida. La piedra tenía que ser movida a su lugar, había que correr algo. ¿Sabe? Hay cosas que Dios hace lo imposible, lo difícil, lo que no podemos nosotros hacer, pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer que Dios no lo va a hacer por nosotros, que tú y yo tenemos que hacerlas. Él, nuestro maestro, pudo haber quitado la piedra, pero esa piedra tenían que moverla ellos ahí. El Señor les dijo, quiten la piedra. Del milagro se encargaba Él. De lo que pasara después de eso, de lo que cambiara allá dentro de esa tumba, lo que estaba pasando, de eso se iba a encargar Dios, de eso se iba a encargar Jesús. Pero mover la piedra le correspondía a ellos moverla. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer y que no las va a hacer Dios por nosotros, porque son cosas que a ti y a mí nos compete hacer. Hay piedras que nos toca mover. Frecuentemente suele ocurrir que entre el milagro y nosotros se interpone una piedra. Que entre nosotros y el milagro hay una piedra que es la que obstaculiza
impide o está estorbando ese milagro. Ver esa manifestación de la gloria de Dios, ver esa manifestación de su poder, de su obra. Jesús estuvo ahí esperando que movieran la piedra. Pudo esperar unos momentos, no fue algo de un instante, no era una piedra fácil de mover, pero el Señor estaba ahí esperando que movieran la piedra. En este caso, en el episodio de Lázaro, vemos que la piedra era la incredulidad. Marta le costaba trabajo creer que el Señor se pudiera hacer algo, que el Señor pudiera hacer algo. Señor, huele feo, huele feo. Imagínense a Marta tratando de hacer caer en razón a Jesús. Su incredulidad no le permitía ver que el que le estaba hablando, el que le acababa de dar una palabra, era el mismo creador del universo, nuestro mismo Dios. Pero era tanta su incredulidad, sus ojos en las circunstancias, que no la dejaba ver el milagro que estaba por ocurrir. En este caso, la piedra que tenía que mover ellos era la incredulidad, la falta de creer. En otros quizá la piedra es el criticismo, ven todo tan crítico ya, tan negativo, tan oscuro, tan mal, que ya les cuesta trabajo creer a una misma palabra que reciben de Dios. Y reciben de Dios una promesa, una verdad, una revelación, un rema, pero les cuesta trabajo creerlo. En otros quizá la piedra sea un resentimiento, un rencor, una amargura, una herida del pasado sin sanar, que olió feo y que prefirieron echarle tierrita, dejar eso ahí, pero nunca se sanó, nunca se perdonó, nunca se liberó de eso. Y quizá en algunos lo que obstaculiza ver los milagros de Dios en su vida sea esa piedra del rencor, de algo no perdonado, de una falta de perdón, de una amargura, de un resentimiento del pasado. Quizá en otros la piedra es el egoísmo, en otros quizá la piedra es esa piedra que tienen que mover para ver los milagros de Dios, son esas acciones no aprobadas por Dios y en las que persisten y continúan esa relación que no es aprobada por Dios, ese pecado oculto. ¿Qué piedra hay que no deja que vivas los milagros y la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en tu vida? El cumplimiento de esas verdades y promesas de su palabra. En otros la piedra quizás sea la desobediencia, la piedra del orgullo. Preferimos que eso no se sepa, no se abra a la luz, no se muestre, y preferimos ese orgullo a dejar más bien que se abra, se corra esa piedra, a que el Padre nos vea tal y como somos, así oliendo feo, pero es ahí donde Él entra y hace el milagro de la restauración. Quizá en otros la piedra es la idolatría, y prefieren más bien su religión, sus ídolos, sus imágenes, sus escapularios, a la misma verdad de Jesucristo que está presente y quiere hacer un milagro. Quizá en otro sea el adulterio, la pornografía. Cada uno identifica cuál es la piedra que tiene que mover, que tiene que remover, que Dios dice: yo te quiero bendecir, te quiero restaurar, te quiero sanar, te quiero levantar, te quiero llevar de gloria en gloria, pero hay una piedra que Él está esperando que corras, que quites de ahí. ¿Qué era más difícil? ¿Mover la piedra, correr esa piedra o resucitar al muerto? Es una pregunta que tú mismo te puedes responder. Uno dice, pero lo más fácil era quitar la piedra. Pero es increíble ver que ahora quizá no ha sido lo más fácil. Y hay muchos que prefieren, van a la iglesia, no se reúnen domingo a domingo, están en la congregación, pero hay piedras que prefieren no mover y seguir así una vida cristiana plana sin vivir los gloriosos milagros que Dios quiere hacer en su vida. Noten algo en el episodio de Lázaro, y es que Jesús ya había orado por Lázaro. Desde el mismo momento en que Jesús se enteró de la muerte de Lázaro, desde ese mismo momento Jesús dijo para qué era eso y qué iba a ocurrir con eso. El mismo Señor ya había orado por eso. El Señor no lo cogió por sorpresa. Ahora llama la atención, y ustedes miran ahí en Juan capítulo 11, el que les estaba comentando ahora al inicio, en Juan capítulo 11, que cuando el Señor está parado frente a la tumba y corre en la piedra, dice la Biblia que Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Oiga lo que dijo: gracias te doy por haberme oído. O sea, la respuesta ya se había dado, o sea, el milagro ya había ocurrido. Ya Dios había dado la respuesta a esa oración, ya el milagro estaba hecho.
para ver su manifestación, para verlo materializado y realizarse en sus vidas, en los que estaban ahí presentes, solamente faltaba algo, correr una piedra, quitar esa piedra. Pero el milagro ya había ocurrido. Gracias, Padre, te doy. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. La oración ya había sido oída, aún antes que la piedra fuera removida. Ahora solo faltaba que quitaran esa piedra. Jesús no veía un muerto, ¿sabe? Jesús no veía un muerto, Jesús no veía la podredumbre que había adentro, Jesús no veía la descomposición del ser humano que allí había adentro, Jesús no veía lo feo y el estado de lo que estaba allá adentro. Jesús veía a un amigo, a un Lázaro con el que unos momentos más adelante se quería tomar un café. Nosotros nos enfocamos tanto en lo feo del asunto y en lo feo de las circunstancias y en cómo se ponen las cosas de feas en la oficina, en la casa, en la sociedad actual. Y entonces nos enfocamos tanto nuestra vista en eso que no vemos el milagro. Jesús veía un milagro. Jesús veía a su amigo Lázaro que estaba por salir de la tumba. ¿Sabes? Dios quiere devolverte lo que la vida te robó. Dios quiere restaurar lo que el diablo te robó. Dios quiere traer sanidad, traer liberación, traer bendición. Dios quiere prosperarte. Dios quiere sacarte, sanarte. Pero está esperando que tú corras esa piedra. ¿Cuál piedra identificas en este momento mientras hablo contigo? Que el mismo Señor te revela que es la piedra que tienes que mover. Que es aquello a lo que tienes que enfrentar, poner la cara y decir, Señor, listo, aquí estoy, dispuesto a lo que tú digas y a creer en Él. Así no lo entienda, no lo comprenda, pero yo creo en ti. Y si así lo dice tu palabra, dice que actúe de esta manera actuaré, pues si tú lo dices, Señor. Correr la piedra significa creer. Correr la piedra significa creer que Él sabe lo que hace, depositar mi confianza en Él, descansar en Él, así parezca irreversible, deshecho el asunto, así parezca que eso no tiene cambio, pero yo decido creer en que Él sabe lo que hace. Correr la piedra significa creer que Él sabe lo que hace. Correr la piedra significa obedecer para ver el milagro. Ellos solamente tenían que obedecer. El Señor le dijo, corran la piedra. Era lo único que tenían que hacer. Pero miren que Marta empezó en su argumentación. Pero Señor, es que esto huele feo. Pero Señor, es que ya hace 4 días que murió. Pero Señor, eso ya está podrido. Pero Señor, eso está descompuesto. Y a veces nos ponemos a argumentar nuestra incredulidad en vez de decirle, Señor, listo, si tú dices que mueva la piedra, yo la muevo. Yo la muevo. Si tu palabra dice, Señor, que haga esto, que perdone, perdono, Señor. Si tu palabra dice que lleve mis diezmos, mis ofrendas a la folia, yo los llevo, Señor. Si tu palabra dice, yo cumplo lo que hago, lo que dice tu palabra, lo que tú digas, eso hago, Señor. Pero para eso tenemos que dejar de mirar la circunstancia y mirarlo a Él. Simplemente mover esa piedra que haya que mover. No sigas estorbando la manifestación gloriosa de Dios en tu vida por aquellas piedras que tienes que mover. Quizás sea el perdonar a alguien que no has perdonado, quizás sea el aceptar a alguien, perdonar y amar, que el Señor te está pidiendo que lo hagas, quizás sea terminar esa relación que no le agrada a Dios y que hasta que no obedezcas tu vida no va a estar viviendo en bendición. Quizás sea hacer las cosas como Dios te está diciendo que la hagas y no a tu manera. No persistir en tu desobediencia o en tu pensamiento y en tu argumentación, sino decir, Señor, quiero ver el milagro, Señor. Quiero vivir tus milagros. Identifica tú mismo hoy qué es lo que huele mal en tu vida. Identifica cuál es la piedra que tienes que mover. Porque Dios hoy te dice que quiere restaurar lo que pasó. Dios quiere restaurar lo que la vida te robó. Dios te quiere restaurar, devolver, dar y mucho más de lo que sueñas, esperas y anhelas. Es mucho más grande lo que Él tiene para ti. Siempre nos sorprende, siempre nos da más de lo que esperábamos, de lo que podíamos creer o imaginar. En este caso la piedra de la incredulidad, quitarla. Si huele feo, huele mal, pero tú dices que la quite, la quito, Señor.
Quizás esa piedra era la obediencia. Señor, me dices que mueva esa piedra, yo la muevo. Y ahí fue cuando entró la palabra de Jesús y le dijo: Lázaro, ven fuera. El milagro ya había ocurrido. Estaba esperando, era solamente el correr una piedra, el obedecer, el hacer algo que Dios te está pidiendo que hagas y que obedezcas, porque lo único que quiere es bendecirte, porque sabe que es lo mejor para ti. Solamente créele y obedécele. Cambia eso que tienes que cambiar, renuncia a lo que tienes que renunciar, suelta lo que tienes que soltar, simplemente obedécele, que lo único que quiere es bendecirte y mostrarte sus milagros, los milagros a los que quieres llevarte en tu vida día a día, viviendo milagros y ver los milagros y la manifestación gloriosa del Señor en tu vida. Permítame por favor orar por ti. Señor, te doy gracias por él, por ella. Te pido, Señor, que hoy esta palabra penetre su corazón, Señor, y que aquello que tú le has revelado que debe ser movido de su vida, dale la fuerza, Señor, dale la fe, dale la fortaleza para simplemente obedecer y darle a entender, Señor, que lo que quieres es bendecirlo, bendecirla. Señor, yo sé que cuando tú quieres entrar a aquellas cosas que a veces no queremos abrir porque huelen mal, es lo único que tú quieres es restaurar, es sanar. Yo te pido que hoy traigas restauración, liberación, sanidad, bendición a esas vidas, a cada uno, Señor, de sus vidas. Padre, yo te pido hoy, Señor amado, que la luz de tu Espíritu, la luz de tu palabra penetre hoy su vida, su corazón, y haga nuevas criaturas hoy, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te pido disculpas por el estado de mi garganta, que gracias a Dios, un milagro que vivió Dios esta semana después de tener una afección fuerte en mi salud. Pero una vez más, como siempre, la fidelidad de Dios y su verdad y sus promesas eternas y duraderas por siempre me han sacado, me sanaron, como siempre. Gracias por tu compañía. Te deseo una semana bendecida y te espero acá cada domingo, 4 de la tarde, a esta misma hora, para que compartamos estas reflexiones de la hermosa palabra de Dios. Gracias por tu compañía. Dios te continúe bendiciendo.